Hola, buenos días. Este video va a tratar sobre un resumen o síntesis de lo que fue la unidad número 1. Recordarles también de que a todas las personas que tengan guías pendientes, por favor, enviarlas lo antes posible. Entonces, ahora vamos a pasar a ver la materia que nosotros estuvimos trabajando en las guías desde la 1 hasta la número 8. Acá nosotros vamos a hacer, ¿cierto? La síntesis de la unidad 1 y vamos a comenzar con el there is y con el there are. Acá nosotros, ¿cierto? Vemos este esquema que aparece el there is y el there are. Acá en la forma afirmativa, ¿cierto? Yo voy a utilizar el there is con un singular noun, ¿ya? Entonces, el ejemplo que puedo tener acá es there is a book on the desk, o sea, ahí hay un libro en el escritorio. Si se dan cuenta aquí, book es el singular noun, o sea que estoy hablando en singular, que hay solamente uno. Y el there are se va a utilizar con un plural noun. Ejemplo, there are books on the desk. Aquí estamos hablando books, o sea que son más de uno. Por lo tanto, estamos hablando de un plural. Por lo tanto, yo voy a utilizar el are. Siempre, siempre, chiquillos, nunca olvidarse de eso. Cuando yo hablo más de una cosa, quiere decir que voy a utilizar el are. Siempre. Luego vamos a tener el there is con un uncountable noun. Uncountable se refiere a las cosas que yo no puedo contar. Aquí vamos a ver, there is some milk in the fridge. Ahí hay algo de leche en el refrigerador. Acá you milk es uncountable porque yo no puedo contar la leche. Lo que sí puedo contar son vasos de leche, pero no la leche. No puedo contar cuántas gotitas de leche hay. Simplemente sé que hay leche. Por lo tanto, al ser incontable, o sea, uncountable, yo voy a utilizar el is. Vamos a ver acá en la forma negativa. There isn't. Siempre voy a como es negativa, va a ser el is not o isn't. Más un singular noun, o sea, algo que está en singular, que hay una sola cosa. Vamos a ver el ejemplo. There isn't a pen on the table. Entonces, ahí no hay un lápiz pasta en la mesa, ¿cierto? Por lo tanto, estoy hablando de pen. Es de uno solo y yo voy a utilizar el isn't en la forma negativa. Luego vamos a ver con el are. There aren't plus plural noun. Aquí cuando son las cosas en plural, en la forma negativa, yo voy a utilizar el aren't. There aren't any pens here. O sea, estoy hablando que no tengo ningún lápices pasta aquí. Si se dan cuenta, hablamos pens. Y es plural, porque quiere decir que hay más de uno. Y vamos a utilizar de nuevo el isn't. There isn't plus uncountable noun por las cosas que yo no puedo contar. Vamos a ver el ejemplo. There isn't any juice in the fridge. Acá estamos hablando de que yo no tengo nada de jugo en el refrigerador. Acá, en este caso, lo uncountable es el juice, que es el jugo. Yo no puedo contar aquí, ¿cierto?, cuánta cantidad de jugo es, a no ser que se me especifique en la oración en vasos, botellas o qué cantidad. Pero hablando como jugo solo, es incontable. Por lo tanto, yo voy a utilizar el isn't en la forma negativa. Vamos a ver en question. Acá hubieron muchos errores, chiquillos, en la guía. ¿Por qué? Siempre que tenga el signo, ¿cierto?, de interrogación al final, quiere decir que es question, o sea, es pregunta. Y siempre, 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 chiquillos, van a tener que invertir el orden. Si el orden en la afirmativa sería there is a cat in the chair, en la forma question, o sea, de preguntas, va a ir al revés. O sea, is there a cat on the chair? ¿Se dan cuenta que lo único que cambia en la oración es el orden del there is, que pasa a ser is there en la pregunta? Siempre que vean ese signo, chiquillos, ustedes saben que van a tener que invertir el orden. Vamos a ver otro ejemplo.
There are cats on the sofa. Eso es afirmativo, pero cuando yo lo paso a pregunta, me va a quedar Are there cats on the sofa? O sea, ¿hay gatos en el sofá? Siempre, siempre, chiquillos, cuando ustedes vean el signo de interrogación, ustedes saben de inmediato que van a hacer preguntas, así que usted sabe que el orden va a ser diferente. Acá abajo me aparecen las contracciones. There's es la forma contracción de decir there is. There's not, de there is not. There isn't, de there is not. Y there aren't, con there are not. Nuevamente, chiquillos, acá vamos a ver otro cuadro, pero ahora va a ser más separadito y también le agregamos las respuestas cortas. En positivo o afirmativo, ¿cierto? Va a ser there is a table o there are two desks. ¿Se dan cuenta de que ahí dice a table, que es una mesa, y en are va a ser dos escritorios? En la negativa es there isn't a table o there aren't any desks, ¿cierto? Y cuando yo voy a hacer preguntas con yes or no, is there a table o are there any desks? Y cuando yo voy a responder, voy a decir yes, there is o voy a decir no, there isn't. Y también puedo decir yes, there are, no, there aren't. Pero yo no puedo utilizar el yes, there is cuando me están preguntando por cosas que están en plural. Lo que yo tengo que utilizar en singular es el there is y el plural there are. Siempre, siempre, siempre. Lo ideal, chiquillos, es que esta imagen más la anterior ustedes la copien en su cuaderno para que no se les olvide. ¿Por qué? Porque esto fue donde ustedes cometieron más errores en la guía. Luego vamos a ver la siguiente. This, that, this and those. Estos son los demostrativos. Aquí dice los demonstrative determiners, o sea, los demostrativos determinantes, se utilizan mayoritariamente para especificar o señalar a personas, animales o cosas en función de su proximidad o lejanía, teniendo en cuenta la posición del hablante, ¿cierto? Entonces, this es esto, este o esta, that es eso, ese, esa, aquel, aquello o aquella. This es estos o estas y those es esos, esas, aquellos o aquellas. Vamos a ver entonces ahora a continuación unos ejemplos. This, esto, este o esta. Eso significa en español. Vamos a ver. Se utiliza cuando hablamos de un solo elemento que se encuentra a poca distancia, ¿cierto?, del hablante. ¿Ven que ahí está el dibujito y que la mano de la persona está muy, muy cerquita? Dice, this vase is very expensive. Este jarrón es muy caro o costoso, ¿cierto? ¿Se dan cuenta de para utilizar this es porque eso está muy cerca mío? Vamos a ver el siguiente. This, estos o estas, se utiliza cuando hablamos de más de un elemento que se encuentra a poca distancia del hablante. These shoes are old. O sea, estos zapatos son viejos. Pero se dan cuenta que los zapatos y la mano de la persona está un poquito más cerca. Vamos a ver el siguiente. That, eso, ese, esa, aquel, aquello o aquella. Se va a utilizar cuando hablamos de un solo elemento que se encuentra a una cierta distancia del hablante. That boy is my cousin. O sea, aquel chico es mi primo. ¿Se dan cuenta que aquí hay un poquitito más de distancia de la persona que está hablando? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Those, esos, esas, aquellos o aquellas. Eso puede significar esa palabra, dependiendo del contexto. Se usa cuando hablamos de más de un elemento que se encuentra a cierta distancia del hablante. Those toys are dirty. O sea, esos juguetes están sucios. ¿Se dan cuenta que en este caso está un poco más distante
el elemento del que nosotros nos estamos refiriendo de la persona. Y obviamente, those se va a utilizar cuando nosotros estamos hablando algo en plural, o sea, más de una cosa. Ahora vamos a ver los prefijos y los sufijos. They are. A prefix is placed at the beginning of a word to modify a word or change its meaning. O sea, los prefijos van a reemplazar al comienzo de una palabra para modificar la palabra o el significado de esta palabra. Podemos utilizar el pre, on, anti, contra, hetero, sub, sin, etc. Sufijo. A suffix is placed at the end of a word. El sufijo es puesto, ¿cierto? O escrito al final de una palabra. Ahí nosotros vamos a tener, puede ser, por ejemplo, every, ascent, thick, fly, ashes, oasis, oid, etc. A root word, o sea, una palabra raíz. Vamos a ver qué es. A root word, it's what it left when there are no prefixes or suffixes on a word. O sea, la palabra raíz es lo que me queda cuando no está ni el prefijo ni el sufijo en la palabra. Por ejemplo, podemos tener flex, hydro, hyper, ecto, extra, graph, gram, etc. Vamos a ver otros ejemplos. Prefixes, o sea, prefijos. Come at the beginning of a word and change the meaning. Vienen al principio de la palabra y va a cambiar el significado. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. On quiere decir el meaning not reversal of. Example, uncover. Luego tenemos re, again o back. Eso es el significado. Y el ejemplo es review, o sea, algo que yo voy a volver a ver. In, I'm, meaning in, into o not. Puede significar cualquiera de esas tres cosas. Por ejemplo, instead, impatient. Instead es algo cierto que es entonces, instead, como estábamos viendo, era el lugar. Impatient es alguien que es impaciente. Vamos a ver otro ejemplo. This o diff. Significa away, separate or not. Examples. Los ejemplos. Divide, disrespect. Disrespect significa alguien que no tiene respeto. O en es el meaning in, within o make. O sea, yo puedo tener la palabra enslave, embolden. Lo mismo aquí tenemos pre, de before, prefix, o sea, un prefijo antes de, ¿cierto? Miss, wrong, o sea, mistaken, o sea que alguien se está equivocando. Y a puede ser not, in, on, without. Atypical, aside. O sea, atypical es algo que es atípico. Es muy similar a español. Luego vamos a tener el sufijo come at the end of the word y change the meaning. Vienen al final de la palabra y va a cambiar, ¿cierto?, el significado. Aquí vamos a ver dos ejemplos. Puede ser el sufijo, puede ser as, ¿cierto? Y el meaning vamos a tener more than one verb maker. O sea, el ejemplo es characters riches. O sea, acá que el riches es algo que yo voy a querer alcanzar. Puede ser también con terminación ed, que el meaning va a ser in the past, quality or state. Aquí yo puedo decir walk, o sea que caminé. eng, doing something, quality or state, walking, caminando. Lie, puede ser how, safely, o sea que estés a salvo. Air o or, one o who, action compares.
drummer, dishonor, bigger. Bigger significa, ¿cierto? Grande. Sean o Sean podemos tener noun quality action. Y el ejemplo que vamos a tener aquí, el example, es tension, o sea, tensión. Luego el sufijo, vamos a ver el able o evil. Y el meaning es able to be, o sea, reversible es algo que es reversible. All o ill es el meaning related to o like. Y por ejemplo tenemos aquí partial, o sea, parcial. Hay muchos ejemplos, yo solamente coloqué uno de los poquititos, pero hay muchísimos ejemplos, al igual que el español, chicos. Acá vamos a ver el would prefer. También significa prefiero o preferiría y va seguido de infinitivo con to. Es más formal que would rather. Aquí vamos a ver un ejemplo. Shall we go shopping? I would prefer to go to the cinema. Vamos de compras y ahí me va a contestar prefiero o preferiría ir al cine. La forma abreviada es I'd prefer to go out. Es I'd en este caso. I'd prefer. O sea, prefiero o preferiría salir. Para decir que preferimos hacer una cosa a hacer a otra, usamos la siguiente estructura. Y esto, chiquillos, nunca se les tiene que olvidar. Primero vamos a tener el sujeto, luego el will prefer, luego el infinitivo con to, más el rather than, más el infinitivo sin el to. Aquí, chiquillos, muchas personas se equivocaron en la guía porque no siguieron el orden que le aparecía acá. Porque cuando aquí al final te dice el infinitivo sin to, yo les agregaba el to al final para que vieran que esa respuesta no era y ustedes elegían la que no era. ¿Por qué? Porque no seguían el mismo orden que me aparecía aquí. Por ejemplo, sujeto voy a tener al day. Will prefer, el infinitivo con to travel, aquí ese es el infinitivo. Rather than, aquí voy a tener cierto el infinitivo con to travel to London, o sea, viajar a Londres. Rather than, y acá voy a tener el infinitivo sin el to. Go skiing, o sea, ir a esquiar. O sea, ellos prefieren o preferirían viajar a Londres que ir a esquiar. Se dan cuenta que aquí al final yo no le agregué el to, o sea, to go skiing, porque no es la estructura. No debe tener al final el to. Y para los próximos ejercicios ustedes se deben fijar en esta estructura, en ese orden. Así que lo ideal es que también escriban esta parte para que no se les olvide. ¿Ya? Entonces vamos a seguir viendo el would prefer. Ahí vamos a tener, ¿cierto? Would prefer to plus verb, más el verbo. Examples. Vamos a tener el ejemplo. I would prefer to finish this work alone. O sea, yo preferiría terminar o finalizar este trabajo solo. I would prefer to finish today than to finish tomorrow. O sea, yo prefiero terminar esto hoy que terminarlo mañana. Would rather plus verb. Vamos a ver entonces, chiquillos, el would rather. Significa prefiero o preferiría y va seguido del infinitivo sin el to, o sea, bare infinitive. El infinitivo, chiquillos, recuerden que es el verbo raíz, el que no tiene ningún cambio. Si ustedes toman el diccionario y van a la última página donde aparecen los verbos, te va a salir infinitivo y esa es la forma, o sea, la raíz, de donde todo comienza. Vamos a ver unos ejemplos. Shall we go shopping? I would rather go to the cinema. ¿Se dan cuenta que aquí no aparece el to? Vamos a ver. Esto significa en español, ¿vamos de compras? Shall we go shopping?
Y ustedes van a contestar, prefiero o preferiría ir al cine. I would rather go to the cinema. La forma abreviada es el I'd, ¿cierto? Para decir el would. I'd rather go out. O sea, prefiero o preferiría salir. Para decir que preferimos hacer una cosa a hacer otra, usamos la siguiente estructura. Voy a tener el sujeto, el would rather, el infinitivo, ¿cierto? Sin el to, el than y nuevamente el infinitivo sin el to. Vamos a ver el ejemplo. Aquí yo voy a decir sujeto, she would rather, y aquí yo voy a tener el infinitivo sin el to. Go out, o sea, salir, than stay at home. ¿Se dan cuenta que en ningún lado yo utilicé el to? Y lo mismo, chiquillos, en las guías yo le colocaba el to para que se den cuenta y ustedes lo elegían. Así que tienen que fijarse súper bien porque a veces yo le coloco una palabra extra y eso cambia todo el significado. Y entonces eso que vimos significa, ¿cierto? She would rather go out than stay at home. Ella prefiere o preferiría salir a quedarse en casa. Solamente, chiquillos, son un par de cosas que ustedes tienen que dar acá que cambia todo el significado y eso puede hacer que esté correcto o no. Cuando hablamos entonces, ¿cierto? Con el would rather significa, ¿cierto? Que yo voy a tener el sujeto, el would rather, el infinitivo sin el to, voy a utilizar también el than, más el infinitivo sin el to. O sea, aquí en el would rather, en ningún lado yo voy a utilizar el to. Examples. Vamos a ver ejemplos. I would rather finish this work alone. O sea, yo prefiero terminar esto y trabajar solo. I would rather finish today than finish tomorrow. O sea, yo prefiero terminar esto ahora que terminarlo. Ahora vamos a pasar a la English grammar, o sea, la gramática inglesa, y vamos a ver el must y mustn't. Entonces, acá nosotros vamos a ver, ¿cierto?, que el must se utiliza como en forma de obligación o de algún consejo, ¿cierto?, que sea muy fuerte. Vamos a ver unos ejemplos. She must be in bed because she has the flu. O sea, ¿qué significa acá eso? Que ella debe estar en cama porque está resfriada. O sea, eso es una obligación. Ella debe quedarse en cama porque está enferma. Vemos otro ejemplo. Jack must brush his teeth before going to bed. O sea, él debe cepillarse sus dientes antes de irse a acostar. Mustn't es una prohibición. Peter mustn't sleep during the class. O sea, Peter no debe dormir durante la clase. Y you mustn't smoke. O sea, tú no debes fumar. El modal must. ¿Cómo se forma? La estructura sigue las reglas de los modales. Compara las siguientes frases. Debes estudiar para el examen. You must study for the exam. Él no debe hacer ruido. He mustn't make any noise. Normalmente no se utiliza este modal en forma interrogativa, o sea, en forma de pregunta. ¿Te das cuenta que aquí yo voy a hablar, ¿cierto? El sujeto, en este caso you, el must y luego el verbo. Siempre va a ser ese orden y lo mismo va a ser en negativo. Voy a tener, ¿cierto? El sujeto, luego voy a tener el mustn't y luego voy a tener el verbo. El verbo, en este caso, no tiene ningún cambio y solo se queda, ¿cierto?, en su forma infinitiva, o sea, en su forma de raíz. Bueno, eso ha sido todo. Terminamos entonces la unidad 1 con este resumen. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, enviarme correos electrónicos. Yo siempre estoy corrigiendo todas las guías y a las personas que cometan muchos errores se las reenvío con las correcciones que correspondan.
Recuerden siempre enviarme los correos electrónicos, chiquillos. Y lo otro es, por favor, las personas que me deban las guías, que se pongan en contacto conmigo y me las envíen. De tener algún problema, ya sea de conexión a internet o que no puedan enviármelas a tiempo, envíenme un mensaje y me avisan el motivo de que ustedes no puedan enviarme ciertos los trabajos. En general, el curso está bastante bien. La mayoría me cumple con las guías. Son muy poquitas las personas que están muy atrasadas. Y también agradecerle a todos los apoderados que están pendientes del aprendizaje de los niños y los felicito. Eh, Cuídense mucho. Espero que todos estén bien en sus casas. Besitos, cuídense y ojalá nos podamos ver pronto. Chao.